buenas noches, amables televidentes. Como siempre y de costumbre en este su espacio, hablan los municipios. Esta noche estaremos tratando un tema que es de interés de toda la región del sur de la República Dominicana, específicamente el sur profundo, como se le llama, a las provincias como Bauruco, Barahona, Pedernales, San Juan, pero en este caso las provincias de Independencia, Pedernales, Bauruco y Barahona, y sobre todo Asua, donde se piensa ya continuar con la construcción de la presa de Monte Grande. Presa que para el gran amigo, compañero Listín Diario por muchos años, pero mi amigo personal, Tomás Aquino Méndez, la construcción y terminación, cuando sea posible, de esta obra de Monte Grande, esta presa, él la catalogó como el Metro del Sur. La presa de Monte Grande representa, según Tomás Aquino Méndez, lo que es el Metro de Santo Domingo, y para ello es el Metro del Sur, por lo que va a significar para la agricultura, el desbordamiento del río Yaque del Sur y otros ríos más, que en situaciones de las temporadas de huracanes y las tormentas, pues han afectado bastante, específicamente a los municipios de Tamayo, Jaquimelle y esa zona de Neiva, la provincia de Bauruco, que ha sido siempre la más afectada y que en los últimos años también hemos visto cómo también se ha afectado gran parte de la provincia de Asua, al igual que de Barahona. Pues ha habido grande alegría con unos anuncios hechos por el gobierno, pero queremos hacer una remembranza, un recordatorio de lo que ha sido la presa de Monte Grande, de la cual se ha esperado durante los últimos 25 años para que la misma pueda ser una realidad para los habitantes de todo el sur profundo. Esta majestuosa obra, pues, que había sido esperada y que tanto se ha anunciado y que se han dado varios picazos, pues en el año 2008, el entonces presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, quien aspiraba a un segundo mandato consecutivo, estaba en plena reelección, allá en marzo, a finales de marzo del año 2008, y en un recorrido de campaña que hiciera por el sur profundo, específicamente en la provincia de Barahona, anunció ese 28 de marzo del año 2008, en pleno apogeo hegemónico, emotivo y llamativo clientelismo de las campañas políticas en nuestro país, anunció la construcción, el inicio de la construcción de la presa de Monte Grande, lo cual significaba una gran expectativa, emotiva a la vez, para todos esos pueblos de las provincias del sur, específicamente Pedernales, Barahona, Bauruco, Asua, Independencia, que iban a ser beneficiadas con esta majestuosa obra. Bueno, pues es de imaginarnos que el éxito y a lo mejor del triunfo en alguna de esas provincias se debió a este anuncio que hiciera el entonces candidato y presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, como dije, en marzo del 2008. Transcurrieron 2 años después de ese anuncio de Leonel Fernández y nunca se incluyó ninguna partida en el presupuesto, salvo que se hiciera la licitación de las empresas que iban a participar o que ya se había hecho, porque la licitación fue, creo que en el 2009, y que ganara la empresa
brasileña, como era de esperarse, en ese tiempo de apogeo de las empresas brasileñas que comandaban la mayoría de las construcciones majestuosas en la República Dominicana, como era el caso de la empresa Odebrecht y de la empresa Andrade Gutiérrez, que es quien gana el concurso de licitación para construir la majestuosa obra de la presa de Monte Grande. Esa empresa, Andrade Gutiérrez, es la que obtiene, quien gana la licitación para dicha construcción. Pues también es un 28, ¿qué día? Otro 28, pero de julio del año 2010, es cuando el presidente Leonel Fernández va a Barahona y da el primer Picasso para el inicio de los trabajos de construcción de la presa de Monte Grande. Eso fue algo extraordinario para los habitantes del sur profundo, y más lo de Barahona, Azua, Pedernales e Independencia, Bauruco, con este inicio de este Picasso dado por el doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la República, en el año 2010, finales de julio del año 2010, y todo parecía que en verdad se iba a iniciar la construcción de dicha obra, que dicho sea de paso, tenía estimado un costo de unos 240 o más millones de dólares la culminación de esa obra. Y durante la gestión del gobierno de Leonel Fernández, para el año 2010, se tiene estimado que el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados, se había aprobado un préstamo de más de 280 millones de dólares para la obra de la presa de Monte Grande, en la Cámara de Diputados. Pues transcurrieron el tiempo y apenas se dio el Picasso y nada se dio. Fueron muchas las cartas, fueron muchos los artículos que hiciera el periodista Tomás Aquino Méndez, el principal defensor periodista de esta obra, de su región natal, el sur, específicamente del municipio de Tamayo, es de donde es oriundo Tomás Aquino Méndez, ese gran periodista, jefe de redacción del periódico Listín Diario. Pues por más que se hicieron y se le decía que estaban incluidas partidas en el presupuesto, pues visualmente nunca se pudo dar. Y si se dio, no tenemos todavía la información de cuánto fue consignado después de aquel Picasso de inicio de la obra en julio del año 2010, si en los presupuestos del año finales del 2010 o el presupuesto del 2011, incluso parte del 2012, estuvieron incluidas algunas partidas que justificaban el inicio de la obra por parte de la empresa Andrade Gutiérrez. Sin embargo, no se vio nada, al parecer. Y entonces, es en el año 2013, ya no presidente Leonel Fernández, sino el actual mandatario, Danilo Medina Sánchez, quien es que da inicio ya formalmente con aportes de dinero para que en el mes de marzo del año 2013 entonces inicien los trabajos de construcción de la obra del Metro del Sur, la presa de Monte Grande. En ese entonces, el director del INDEI y en la sazón actual director ejecutivo del INDEI todavía, el ingeniero Orgo Fernández, quien le entrega en ese entonces un cheque de 40 millones de dólares a la empresa Andrade Gutiérrez con un préstamo de crédito
que se hizo con el Banco de Reserva, al cual se le pidió, como llaman ellos, un préstamo puente al Banco de Reserva de unos 40 millones de dólares, porque esta construcción de la presa de Monte Grande también incluía la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua, porque ambas cosas había que hacerlas. Primero había que rehabilitar la presa de Sabana Yegua, acción que se hizo y se terminó en el año 2015, pero que el inicio de la presa de Monte Grande, que es en el 2013, autorizado por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, quien emitió el cheque por valor de 40 millones de dólares a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez, quien iba a tener como compañía asociada en el país a la empresa dominicana Servinca Ingenieros y Arquitectos. Esa es la empresa que le sirve de contraparte dominicana a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez, la empresa Servinca Ingenieros y Arquitectos. Y la supervisión de esta obra de Monte Grande está a cargo del INDRI, que dirige el ingeniero Olgo Fernández. Pues como le decía, 15 días después de marzo, después de entregarle un cheque de 40 millones de dólares a la empresa Andrade Gutiérrez en el 2013, se le entregó o anunció, no sabemos si se le entregó, pero sí está el anuncio de que el director del INDRI dijo que en los próximos 15 días, después de haberle entregado los 40 millones de dólares, se le iba a entregar otra partida a Andrade Gutiérrez de 20 millones de dólares para completar 60 millones de dólares. Con eso iniciaban los trabajos. Pues ahí es cuando verdaderamente arrancan los trabajos de inicio de la presa de Monte Grande, y no cuando la anunció en el año 2008, en marzo 28 del 2008, en pleno apogeo de campaña, el entonces presidente de la República y candidato a la presidencia para su reelección en el 2008, el doctor Leonel Fernández Reina. 2 años después, al no haberse hecho nada, entonces es que él da el primer Picasso, en julio del año 2010, pero tampoco se hizo nada. Es entonces, en el año 2013, cuando se entregan las primeras partidas de unos 40 millones de dólares a la empresa Andrade Gutiérrez, y que luego dijo el director del INDRI que 15 días después se le iba a entregar otra partida de 20 millones de dólares para completar un primer inicio de avance de 60 millones de dólares. Nosotros, como ya nos están haciendo señas, tenemos que hacer una pausa, pero al retornar, entonces daremos todo el desglose hasta el día de hoy, cuando se anuncia de nuevo el reinicio de la terminación de la majestuosa obra llamada el Metro del Sur, la presa de Monte Grande, que según los cálculos ya no serían más de 240 millones de dólares, sino que el ingeniero Olgo Fernández ha manifestado que la misma va a superar los 400 millones de dólares. Vamos a hacer la primera pausa. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN
ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. ¿Son realmente honestas y transparentes nuestras alcaldías en el manejo de los recursos públicos? Estas y otras interrogantes, espérala aquí en Hablan los Municipios. Para los motoconchistas, para todos los choferes, les traigo la buena nueva del seguro que ellos quieren. Angloamericana de Seguros te trae Anglo Seguro, el seguro de ley para tu motor, para tu carro o camión. Cómpralo en los puntos de venta Lexa y te entregan tu marbete. Para que no te lleven preso por el seguro de ley. En cualquier agencia Lexa, ahora lo puedes obtener. Anglo Seguro es de una vez que tú lo saques en un 2x3. Un producto de Angloamericana de Seguro. Concepto de excelencia total.